Enviaste a tu Santo Espíritu, nos has contribuido al reino. Hoy eres tú, precioso Maestro, Jesús, que nos guía hacia toda la vida, que nos levanta de nuestras caídas, que nos consuela en nuestros desconsuelos. Eres tú, precioso mío, mi Rey, que nos hace fácil contigo. Gracias por todo lo que has hecho en mi vida desde el día en que te encontraste. Gracias por traerme por todo este camino. Como un padre a un hijo trae. Muchísimas gracias en esta tarde por las ternuras que cada día me han mostrado. En cada oportunidad que te necesité allí estuviste tú. Ha sido para mí el amigo fiel que nunca me falló. Eres el andero de mi alma. Lo mejor que me pasó fue conocer a ti. Mi corazón te adora hoy. Mi ser te da la gloria. A ti, precioso Dios. Recibe estos minutos de adoración de tu pueblo. Cada ocasión que nos socorrimos, para refrescar la memoria mirando el pasado, sabiendo que tú que nos salvaste, entonces nos salvarás hoy. Mañana seguirás salvándonos, cariño. Santo. Hay hora que abra mamá craya. Gracias en esta tarde por ser el Dios que eres. Mi alma te da toda la gloria a ti, porque eres el único que la Gloria a Dios. Por los méritos de Cristo. Adoramos. Seguiré ignorando esa alabanza. Adoramos. ¿Escucháis? Gloria a Dios. Que tu nombre Lo llenas todo, cariño mío. no hay nada pasar tiempo contigo y adorarte. aleluya. Amigo, Que no tengo más arreglo, Dios, que pasar tiempo contigo y adorarte. Y adorarte. No hay nada más. mi corazón te adora. Gloria a tu nombre. Aleluya. Piedad de mí. Sé que tengo errores. Padre, en el nombre de Jesús. Perdóname. Que no tengo Gloria a Dios. más anhelo que pasar tiempo contigo y adorarte. Y adorarte. Tengo más anhelo
Qué bien. Pedirle al Señor el mejor aplauso. Amén. Podemos tomar asiento. Damos al Señor muchísimas gracias por el privilegio que nos concede de poder estar en una nueva ocasión delante de Él, congregados en torno al nombre de Jesús y con la pretensión en el corazón de rendirle un culto de labios que a Él le honra. No hay nada mejor que hacer que esto que estamos haciendo. Decirles a título personal que nos encontramos bien, consolados por el Señor, sabiendo que nos permite seguir caminando a su vera y experimentando que mientras mayor es la necesidad, más grande se hace su cercanía. Dios es más Padre que Dios. Y poder paladear la cercanía de Dios es algo que te hace llevadero todo aquello que te pueda pasar. Así que desde aquí doy gracias a Dios por ser como es, pero también doy gracias a cada uno de vosotros porque sé que en estos días habéis orado por mí, por mi casa, y hemos podido percibir esas oraciones que han provocado una intensidad mayor en el trato de Dios con nosotros. Así que desde aquí, no solo desde mi persona, sino desde mi casa, muchísimas gracias por vuestras oraciones y atenciones. Amén. Bien, me dijo el pastor que os predicase hoy, y para mí que es un privilegio el poderlo hacer, no desaproveché la oportunidad de la invitación. Quería haber predicado hoy acerca de un cartel que el otro día le vi por aquí, pero que ya no le veo, pero que no os preocupéis porque tengo más. Y la idea era haber predicado acerca de la primera de esas 6 líneas maestras, pero en la próxima oportunidad que el pastor me conceda, prometo predicar acerca de eso. Y además me traeré el cartel. Pero hoy sentí en el corazón en compartiros acerca de otro texto. Ya sabéis que los predicadores tenemos panes que usamos en más de una ocasión. Yo cuando menos he usado un pan en más de una ocasión. Lo he congelado y después lo he calentado en el microondas de la oración y lo he vuelto a entregar. Y es un buen pan. Pero hay otras ocasiones en las que Dios nos permite hornear un pan para entregarlo por primera vez. Muy bien. Y yo en mi corazón, en el día de ayer y de esta mañana, sentía de hornear este trozo de pan que os voy a compartir. Deseando de todo mi corazón que os haga el bien que este pedazo de pan para el alma del hombre tiene. Amén. ¿Cuántos tienen hambre del pan del cielo, que es la palabra del Señor? Levanten sus manos, griten amén. Amén. Evangelio según San Juan, capítulo 17, verso 15 hasta el 17. Vamos a leer una pequeñita parte de la oración sumo sacerdotal que el Señor Jesús hizo en favor de los apóstoles y de todos aquellos que habían de creer por la predicación de estos. Lo que te voy a leer, junto con el contexto anterior y posterior,
fue una oración que Jesús hizo en tu favor. Tú y yo somos fruto de la predicación apostólica. Cuando el Señor hizo esta oración de intercesión, estaba pensando en mí y también estaba pensando en ti. Es algo directamente relacionado contigo. Presta oído. Lo hizo hace más de 2000 años, pero tú estabas aquí incluido. 17:15. Dice como parte de aquella oración el Señor: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Usando este texto, voy a querer hablarles acerca de la necesidad que tenemos de cultivar una mente bíblica para poder tener actitudes y lenguajes divinos. La obra más alta de la gracia es reproducir a Jesús en nosotros. Lo más grande que puede hacer la cruz no es salvarnos, es hacernos semejantes a Él. Tiene más importancia hacernos semejantes a Él que salvarnos del lugar en el que estamos. Es más importante para Dios reproducirse en nosotros que entregarnos el maravilloso cielo que para nosotros preparó. Pero para que Jesús se reproduzca en nosotros, nos va a ser necesario cultivar una mente eminentemente bíblica, porque solo una mente bíblica dará a luz una actitud y lenguaje divino. Jesús, que sabía acerca de esto, de lo que yo estoy hablando, se encuentra próximo a su fin terrenal y viendo el fin próximo, decide hacer una oración de intercesión en favor del grupo de los apóstoles y de todos aquellos que tenían que nacer de la predicación de estos. Es decir, Jesús se ha dispuesto a orar por la Iglesia Universal. Y orando por la Iglesia Universal, ha dicho que no le está pidiendo al Padre que la quite del mundo. Él quiere que la Iglesia se quede en el mundo. Por lo pronto, habrá un momento en que nos arrebatará de aquí y nos llevará a ese lugar y estado que llamamos cielo. Pero en el momento que hizo la oración, Él le dijo al Padre: no te pido que los quites del mundo, quédalos aquí, en este planeta Tierra. Lo que sí te pido es que los guardes del mal. Y después de aquello dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Si ustedes examinan esta parte de la oración de Jesús, se darán cuenta que en ella Jesús nos ha enseñado que en esta misma esfera terrestre hay dos coberturas. Una bajo la cual la Iglesia debe de vivir y otra que la Iglesia debe de evitar. Quédalos aquí, en la esfera terrenal, pero guárdalos del mal. La palabra mal, en su original griego, es poneros. Y poneros, en su significado más literal, es estructura de maldad, que indudablemente está capitaneada por Satanás, el príncipe de este mundo, el Dios de este siglo. Y Jesús
ha dicho, guárdalos del mal, guárdalos de imponeros, guárdalos de la estructura de maldad que Satanás capitanea. De ahí los guardas. Evita que vivan bajo esa cobertura. Que la corriente de conducta que patrocina Satanás no sea la corriente de conducta que pueda afectar a mi pueblo, que pueda afectar a mi iglesia. Y después de pedirle al Padre que nos aparte de ahí, ha dicho, santifícalos, que es lo mismo que decir, apártalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Dónde ha querido Jesús que vivamos apartados? ¿Bajo qué estructura ha querido Jesús que esté viviendo su iglesia? Bajo la estructura a la que Él llama verdad e interpreta como la palabra bendita del Señor. Es decir, que Jesús en esta oración sumo sacerdotal nos ha enseñado que hay dos estructuras dentro de una misma esfera terrenal. Una que está capitaneada por Satanás y es estructura de maldad, donde hay una corriente de conducta que la alimenta el príncipe de las tinieblas. Pero también nos ha enseñado que en esta misma esfera terrestre hay una estructura, hay una cobertura que es la palabra del Señor, y Él quiere que la iglesia viva cobijada en esa cobertura, que sea la palabra de Dios la que rija lo que es la conducta de la iglesia en contra de la conducta de todos aquellos que están bajo la estructura de maldad. Cuando Jesús ha hecho esta oración sumo sacerdotal, lo que realmente estaba pidiendo es: quiero que mi iglesia viva eminentemente bajo la cobertura de la bendita palabra, y que cultive, viviendo en la palabra, una mente bíblica. ¿Para qué? Para que puedan después tener una actitud y un lenguaje eminentemente divino. Dios quiere que cada uno de nosotros podamos vivir bajo esta bendita palabra. Que esta palabra se haga tan verdad en nosotros que llene todos nuestros patrones mentales, y que nuestra mente, saturada por la palabra del Señor, sea la que rija nuestra actitud y la que moldee nuestro lenguaje. Tenemos que hablar como Dios habla y tenemos que tener las actitudes que Dios tiene. Pero esto solo será posible si saturamos la mente con la palabra de Dios. Dice la Biblia en el libro de Proverbios que un hombre es lo que piensa. Eso es una verdad irrefutable. Por eso es que Jesús sabía que el lenguaje y las actitudes no son otra cosa que la consecuencia de los pensamientos. Dime cómo piensas y te diré cómo actúas. Dime cómo piensas y te diré cómo hablas. La oración sumo sacerdotal es muy práctica. Que vivan refugiados en la cobertura de la palabra. Que cultiven una mente llena de la Biblia, y que esos patrones mentales bíblicos sean lo que les ayuden a encarar cualquier circunstancia de la vida con la actitud y el lenguaje con que Dios las encararía. Tenemos que actuar y tenemos que hablar ante cualquier circunstancia de la vida como el propio Jesús lo haría. Ese es el reto. Esa es la meta de nuestra carrera. Esa es la cima de nuestra montaña. Me quiero parecer a Él. ¿Cuántos quieren parecerse a Él? Levanten por favor sus manos. Griten un poderoso y un vivo. ¡Amén! Amén.
Piensen en las circunstancias más dolorosas de la vida. Piensen en la muerte. Piensen en la escasez. Piensen en el pedir perdón cuando haces mal o entregar el perdón cuando tú has sido el dañado. Y pensando en esas circunstancias y otras tantas, ustedes tendrán que saber que cuando éstas lleguen, Dios va a querer que la actitud y el lenguaje que tengan sean actitud y lenguaje divino. Pero yo les advierto hoy que cuando esas circunstancias lleguen, ustedes no tendrán ni la actitud ni el lenguaje divino si previamente no han cultivado una mente bíblica. El conocimiento de la palabra del Señor desvanece la ignorancia y nos permite encarar las circunstancias en la forma en la que Dios quiere que las encaremos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13. El apóstol San Pablo escribe a la iglesia de Tesalónica y le dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Y concluye el apóstol diciendo: por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. Amén. Déjenme proyectar la luz del contexto histórico sobre este párrafo para que se pueda comprender bien y entiendan la ligazón que tiene con lo que hoy les estoy predicando. No se olviden que lo que les estoy predicando es acerca de la necesidad de cultivar una mente bíblica para poder tener actitudes y lenguajes divinos. La iglesia de Tesalónica la funda el santo apóstol en el transcurso de su segundo viaje misionario. Ha tenido que salir deprisa y corriendo porque le están persiguiendo. Ha quedado a la iglesia a medio doctrinar. Ha pasado por Berea, de Berea se ha ido a Atenas y de Atenas ha terminado en Corinto. No está tranquilo el apóstol, porque la iglesia está siendo perseguida, es demasiado niña todavía. Él teme que se puedan echar a perder a causa de la persecución. Ha tomado a su hijo Timoteo y le ha dicho: ve y entérate, a ver si acaso los tesalonicenses mantienen la fe en mitad de la persecución. Timoteo se ha ido, ha estado en Tesalónica, ha observado lo que pasa, ha venido donde el apóstol y le ha dicho: buenas noticias, apóstol y mentor mío. Tesalónica está siendo perseguida, es verdad, pero mantienen en alto la bandera de la fe. No tiran la fe a causa de la persecución. Pero hay, querido apóstol, le dijo Timoteo a San Pablo, en ellos hay una incertidumbre. Hay algunos de ellos que han muerto, han partido con el Señor y se están preguntando que cómo los que han muerto se van a beneficiar de la venida del Señor. Como les quedaste a medio doctrinar, pues tienen esa incertidumbre. Y ahora el apóstol les escribe y les dice: tampoco queremos
los hermanos que ignoréis. Hay una ignorancia en ellos. Y esa ignorancia está provocando en ellos tristeza y desesperanza. ¿Ante qué? Ante la circunstancia de la muerte. La muerte, que es una circunstancia, ha provocado en los tesalonicenses tristeza y desesperanza. ¿A causa de qué? A causa de la ignorancia. Pero el apóstol dice: yo no quiero que estéis tristes ni desesperados ante la circunstancia de la muerte. Y como sé que vuestra tristeza y vuestra desesperanza es la consecuencia de vuestra ignorancia, os voy a aplicar conocimiento de la palabra del Señor. ¡Ay, Dios! Y el conocimiento de la palabra del Señor hizo disiparse a las tinieblas de la ignorancia. Y cuando las tinieblas de la ignorancia se fueron, la tristeza se convirtió en gozo y la desesperanza en esperanza. ¿Me están entendiendo? Aquellas gentes no tenían una mente bíblica con respecto a una circunstancia que se llama muerte. Y como no tenían una mente bíblica, aunque eran creyentes, ante esa circunstancia se entristecieron y se desesperaron. Pero el apóstol dice: voy a matar a la ignorancia. ¿Con qué? Con el conocimiento de la palabra. Y les llenó la mente con la revelación bíblica. Le dijo: escuchad bien, los que han muerto antes que nosotros resucitarán, y después de ellos nosotros seremos transformados, y ellos y nosotros nos reuniremos con Jesús en las nubes para vivir siempre con Él. El conocimiento que mata la ignorancia hace que la tristeza se convierta en gozo y la desesperanza en esperanza. ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! Cariños míos, nutramos nuestra mente de la revelación de la palabra de Dios. Y cuando nuestra mente sea nutrida de la revelación de la palabra del Señor, entonces ante circunstancias como la muerte nos vamos a alentar. Muchos de los que estáis aquí y yo entre vosotros hemos experimentado la circunstancia de la muerte. Pero ¿saben qué? La circunstancia de la muerte para nosotros no es tristeza ni desesperanza. La circunstancia de la muerte para nosotros es ganancia y victoria, una más, de la cruz. Cada vez que alguien muere abrazando la fe, es una ganancia. Eso dice la Biblia. ¡Aleluya! Cada vez que alguien muere abrazando la fe, eso es un triunfo más de la cruz. ¡Gloria a Dios! Si tenemos la mente saturada de la Biblia, nuestra actitud y nuestras palabras serán divinas. San Pablo ha dicho: para mí el morir es ganancia. Amén. El mundo